En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta ahora. Utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos, y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron exactamente dichos acontecimientos, minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica bien diseñada o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio, un valiente grupo de soldados americanos toma el último puente que queda en pie sobre el río Rin y se abre camino hacia el corazón del Tercer Reich, tal y como nos lo cuenta su oficial al mando, el teniente segundo Karl Timmermann, y 3 de sus hombres cuya actuación fue fundamental. Tendrán que hacer estallar un puente plagado de ametralladoras y lleno de explosivos, preparado para hacerles saltar a ellos y a toda la estructura por los aires. Cuando acabe este día, habrán precipitado el fin de la guerra. Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial, el último puente de Hitler, 7 de marzo. 1945. 13 horas. Remagen, Alemania. Una compañía de hombres del batallón armado número 27 de infantería, los soldados rasos de la división armada número 9, emerge de entre los densos bosques. Están a las afueras de un pintoresco pueblecito situado a orillas del río Rin. En una curva de la carretera, los soldados americanos se topan con unas increíbles vistas. El puente Ludendorff. Y sigue en pie. Durante 5 años, las fuerzas de Hitler han ocupado Europa y dominado el mundo. Pero durante los 9 meses posteriores al desembarco de los aliados del día D, sus ejércitos se han visto obligados a ir retrocediendo de forma implacable a través del norte de Francia, hasta Alemania. Pero ahora dicho retroceso ha quedado paralizado a orillas del río Rin. Todos los puentes importantes, situados a lo largo de los 1.287 kilómetros de este poderoso obstáculo natural, han volado por los aires. Estos 914 metros de agua supondrán una de las misiones más duras para los aliados. Para atacar el corazón del Tercer Reich y poner fin a la guerra, primero tendrán que cruzar este río. El Rin era el último obstáculo importante antes de llegar a Alemania. Una vez que los aliados consiguieran cruzar el Rin, no habría nada que pudiera detenerles en su camino hasta Berlín. Liderando a los hombres del batallón número 27 estaba el teniente segundo Karl Timmermann. Este joven de 22 años tomó el mando de la compañía A el 6 de marzo de 1945, la noche antes de que comenzara la operación. Había una gran ironía en que hubiese nacido en Alemania, a menos de 160 kilómetros de Remagen. Su padre sirvió en las fuerzas de ocupación del ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, pero abandonó su puesto en 1919. Tras una infancia llena de burlas sobre la deserción de su padre, el joven Karl tendría mucho que demostrar cuando entrase en el servicio militar. Les dije, conseguiré arreglar las cosas. Y ahora, este teniente novato tendría la oportunidad perfecta de demostrar de lo que era capaz. El plan. Las órdenes de Timmermann eran ocuparse de las fuerzas alemanas que aún quedasen en el lado oeste del río. Primero debería deshacerse de la resistencia enemiga y sacarla de la ciudad de Remagen. Luego tendría que tomar y asegurar la cabeza del puente para que una división armada pudiera cruzarlo después. Timmermann y sus hombres tendrían que enfrentarse al hecho de que con gran seguridad los alemanes habrían llenado el puente de cargas de demolición listas para explotar en el momento del ataque. Le ordena a sus hombres que avancen. En un camión semi-oruga a pocos metros detrás va el teniente segundo Jim Burrows, el primer hombre de Jersey City en presentarse voluntario para servir en la Segunda Guerra Mundial. Un antiguo dependiente, tranquilo e imperturbable en los momentos cruciales, bajo el fuego. A medida que los 3 pelotones de la compañía A entran en Remagen, se preparan para la sangrienta batalla que tendrán que librar para hacerse con una ciudad más. Los hombres de Burrows encabezan el asalto. Les dije, predigo una rápida reacción, así que aferraos a vuestros cascos. Luchar en una zona construida o FIWA.
Es un procedimiento peligroso y el enemigo siempre te está esperando. Durante su formación como soldado se les entregaba un manual llamado Ataques en posiciones fortificadas y combate en ciudades. Mostraba los factores básicos de la guerra urbana gracias a la curva de aprendizaje perfilada tras combates contra tropas alemanas muy bien preparadas y con experiencia previa en tácticas FIWA. Los soldados sabían que con mucha frecuencia había trampas colocadas en las puertas. Al cruzar calles bajo un intenso fuego, tenían que separarse y quedarse cerca de los edificios. Mostraba diferentes métodos de entrada, como despejar casas entrando por la azotea y trabajando de forma sistemática hacia abajo. Cómo manejar tanques, cómo ordenarles avanzar para tomar posiciones enemigas y cómo proporcionar fuego de apoyo. Entrenaban a los pelotones para luchar con una gran variedad de armas en espacios confinados, combinando armas pequeñas con ametralladoras, morteros, bazucas y artillería. Uno de los mayores temores de los soldados al operar en un entorno urbano eran los francotiradores. La escombrosa ciudad de Remagen era perfecta para los francotiradores alemanes. Podían atrincherarse y esperar a que los soldados aliados entrasen en la zona de ataque. Armados con buenos rifles, hasta los soldados alemanes de a pie podrían convertirse en objetivos. Este es el KAR-98 Mauser. Era un arma de infantería alemana. Estaba basado en tecnología de la Primera Guerra Mundial, pero se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y también era muy útil para los francotiradores. Era robusta, resistente y fácil de usar. Era un fusil de cerrojo. Disparaba 7,92 balas por ronda. Y tenía un gran poder de detención. Tomar Remagen será un proceso lento, doloroso y extremadamente peligroso. A medida que el segundo pelotón de Burrows se abre camino hasta el centro de la ciudad, todo parece en silencio. Mucha gente había sacado banderas blancas. Ninguno de ellos parecía feliz. Muchos de ellos lloraban. Los hombres se van adentrando en la ciudad. En el flanco derecho está el pelotón del veterano sargento Mike Chinchar. Se suponía que debíamos entrar en la ciudad, a pie y un pelotón tras otro. Para confundir, evitar y aislar a las posiciones alemanas, cada pelotón de soldados toma una ruta diferente a lo largo de las estrechas calles. Pero los cazadores empiezan a ser cazados. Chinchar, el experimentado soldado en batallas, está ahora en el punto de mira de un francotirador alemán. Oí, creo que le tengo. Dije, ¿quién? Y me contestaron, un alemán, iba a dispararle. En la plaza principal, los hombres de Burrows que lideran el asalto se encuentran de repente acorralados. Una de las ametralladoras alemanas que hay al otro lado de la plaza está retrasando todo el avance. Desde su posición domina a cualquier norteamericano que pueda haber en la plaza. Su ametralladora está en una posición perfecta y es capaz de disparar 900 rondas por minuto. Esta es la MG-34, la ametralladora alemana de uso general. Los aliados la conocían simplemente como Spandau. Era un arma realmente increíble. Disparaba esto, 7,92 por ronda, a un ritmo bastante razonable. La MG-34 tenía un cañón muy distintivo, circular y refrigerado por aire. Es una de esas armas la que ahora está comprometiendo el avance de la compañía A por Remagen. Utilizando una táctica clásica para combates urbanos, los norteamericanos solicitan la entrada de los tanques. 10 tanques pesados Pershing M26 acaban de ser asignados a la 9ª División Armada. El Pershing M26 fue el primer tanque pesado estadounidense introducido en la Segunda Guerra Mundial, y el mejor. Con 90 milímetros tenía el cañón americano más grande de todos. No solo desbancaba al mejor tanque alemán, sino que era aún más ágil. Tenía una velocidad máxima de 32 km por hora y además de su cañón de 90 milímetros, también estaba equipado con una ametralladora Browning de calibre 50 y 2 de calibre 30.
La novena recibió 10 de esos tanques especiales justo antes del ataque a Remagen. Los hombres de Burrows siguen acorralados por una MG-34 alemana cuando 2 Pershings dan la vuelta a la esquina y entran en la plaza, dejando claras sus intenciones. Apuntando con precisión su cañón de 90 milímetros, arrasan con ella. Respaldados por la enorme potencia de fuego de los tanques, la resistencia de Remagen va disminuyendo poco a poco y el camino hacia el Ludendorff ya está despejado. Los tanques avanzan para asegurar la cabeza del puente. 15 horas. A medida que los norteamericanos se van acercando, los alemanes tratan de volar el puente. Para añadir aún más presión, un nuevo comandante acaba de llegar. A medida que la novena armada entra en la ciudad durante la mañana del 7 de marzo, el comandante Hans Scheller toma el mando de las defensas alemanas. El comandante alemán estaba en un callejón sin salida. Tenía que hacer frente a 2 órdenes opuestas. Tenía que mantener el Ludendorff abierto para la retirada de los alemanes, que aún seguían en la orilla oeste del Rin. Pero por otra parte, tenía que volar el puente para evitar que los aliados se hiciesen con él. Cuando aparecen los norteamericanos, el subordinado del comandante Scheller, el capitán Friesenhahn, presiona el botón de pánico. Y hace estallar 9 metros del lado oeste del puente. Como consecuencia, los tanques americanos se ven obligados a parar. Los tanques de los aliados no pueden abordar el puente y tendrán que encontrar otra forma de cruzar el Rin. El teniente segundo Timmermann y los hombres de la compañía A han tomado la ciudad de Remagen y asegurado la cabeza del puente. Tanto su misión como su jornada han terminado. Les dije a los hombres, vamos a comer algo caliente y a descansar aquí durante un par de días. Hasta que Timmermann y sus hombres encontraran una zona del puente intacta, los comandantes habían planeado que el batallón armado número 27 de infantería siguiera avanzando hacia el sur durante los próximos días hasta toparse con el ejército del general Patton cerca de Koblenz. Solo eran pequeños peones en un tablero mucho más amplio de una guerra mundial. Tras meses de impasse, en pleno invierno y contra ataques alemanes, el renovado esfuerzo de los aliados por acabar con el Reich comenzó durante la primavera de 1945. La pregunta que Eisenhower y el resto de comandantes aliados tenían que resolver era ¿dónde iban a centrar sus esfuerzos para cruzar el río Rin? Y lo que Eisenhower decidió fue que fueran los británicos, liderados por el general Bernard Montgomery, los que cruzaran el Rin por el norte. Al sur, el ejército norteamericano, llevando a cabo lo que se conocería como Operación Lumberjack, se abriría paso hasta la orilla este del Rin y ahí se detendría. Su misión era acabar con los ejércitos alemanes que aún seguían atrapados en la orilla oeste. Como todos los puentes alemanes se habían llenado de explosivos, la idea era construir puentes flotantes y empujar a miles de hombres a cruzar hacia ese lado. Una vez que las fuerzas británicas hubiesen asegurado su posición en Alemania, el resto de fuerzas norteamericanas cruzarían el Rin y se dirigirían hacia el noreste para seguir el camino de los británicos hacia la victoria. Pero la construcción de puentes flotantes llevará su tiempo y será difícil que ocurra bajo fuego enemigo. Por tanto, esperan un gran número de víctimas. Pero cuando en plena batalla el puente Ludendorff aparece intacto, el general Hogue, de la 9ª División Armada, ve la oportunidad de conseguir que los norteamericanos crucen el Rin antes de tiempo. Es más, el general Hogue acaba de conseguir información de un prisionero de guerra. Dicha información revela el plan de los alemanes de hacer volar el puente a las 16 horas en tan solo 45 minutos. 15 horas 15 minutos. Hogue pone en marcha nuevas órdenes. Sus hombres deberán tomar el puente inmediatamente. ¿Pero cómo? Los alemanes han hecho un tremendo agujero en la carretera que los tanques no pueden cruzar. Timmermann y sus hombres tendrán que tomarlo a pie. Le dije, ¿y si el puente me estalla en la cara? Las frías órdenes del alto mando son que merece la pena arriesgar a una compañía de hombres por tomar el puente. Los hombres de Timmermann están en el lugar equivocado, en el momento equivocado.
Solo eran una unidad normal del ejército. No eran una unidad especial, no eran un grupo de élite. Eran un grupo normal de soldados que fueron enviados a tomar el puente porque estaban ahí. Timmerman recibe un plan de ataque algo rudimentario. Desplieguen fósforo blanco y humo alrededor de la zona. Cubran el avance con tanques y metralletas. Los tanques atrapados deben acabar con las defensas de la zona más lejana. Una cortina de humo cegará al enemigo mientras la compañía A ataca la estructura. Tendrán que neutralizar las defensas antes de que los alemanes hagan volar sus principales explosivos. Hay un viejo dicho en el ejército: si todo lo demás falla, lanza bolsas de humo y dirígete al punto central. Los hombres de Timmerman no tuvieron otra opción. Fue un movimiento increíblemente valiente. Lo que el general Houck no sabe es que los alemanes que están al otro lado del río pretenden volar el puente ahora. Y no tienen intención de esperar hasta las 16 horas. Para poder hacer explotar las cargas tienen que recibir una autorización por escrito de su nuevo comandante. Pero el comandante Scheller, que sigue con la intención de mantener el puente abierto para retirar a las tropas alemanas, se niega. Hasta que reciban dicha orden, los alemanes tendrán que mantener a Timmerman y a sus hombres fuera del puente. Además de las múltiples posiciones antiaéreas alrededor de su base, hay más tropas en lo alto de Erplerley, los 182 metros de montaña que le dan a los alemanes una mejor perspectiva sobre lo que está ocurriendo en el campo de batalla. El puente es una fortaleza en sí. 4 pesadas torres de piedra que se utilizan como torretas protegen ambos extremos. Cada una mide 3 pisos de alto y tiene armas protegiendo cada nivel y disparando grandes cantidades de munición a lo largo de toda la estructura. En teoría, los 160 alemanes atrincherados ahí para defender el Ludendorff tienen una posición defensiva prácticamente impenetrable. En la doctrina militar resulta más fácil defender que atacar. Por norma general, se necesitan el doble de tropas para tomar una posición que para defenderla. Cruzar el puente era increíblemente peligroso. Los alemanes lo habían llenado de cargas para hacerlo explotar. Había explosivos por todas partes. Había defensores al otro lado del río disparando a los norteamericanos. Podrían estar en medio del puente cuando todo aquello explotase bajo sus pies. El puente estaba diseñado para poder ser autodestruido. La brillante idea del general Erich Ludendorff fue construida en plena Primera Guerra Mundial para transportar hombres, suministros y munición al frente occidental. Pero en caso de que la primera línea fuese derrotada, habría que impedir que cayese en manos enemigas. El Ludendorff, un puente de acero de 325 metros, estaba formado por un arco central de acero flanqueado por 2 armaduras. Se diseñaron 2 circuitos para derribar el puente. El circuito principal consistía en 60 cargas de demolición, cada una de ellas con hasta 3,6 kilos de explosivos, atados bajo las vías del ferrocarril. El secundario, conectado a 200 kilos de explosivos, estaba colocado en un hueco de inspección bajo el pilar oeste y a 2 cargas similares de 300 kilos bajo el pilar este. Si los explosivos se detonaban según el plan, todo el puente explotaría y acabaría hundido bajo el río. En caso de que los circuitos fallasen, había un plan B. Una cuerda atada a las cargas situadas bajo el pilar este permitiría activarlas de forma manual, encendiendo una mecha. Los tanques norteamericanos se acercan al puente e inmediatamente se topan con el fuego de las posiciones alemanas. Los tanques se preparan para disparar. El cañón de 90 milímetros de los Pershing está diseñado para acabar con tanques enemigos a más de 1,6 kilómetros de distancia. Los soldados alemanes, al otro lado del río, están a la mitad de esa distancia. Los Pershing se empiezan a disparar a una distancia de lo más eficaz. El comandante Scheller decide que debe hacer volar el puente antes de tiempo. Da la orden a regañadientes, abandonando a cualquier soldado alemán que siga en el lado de Remagen. 15-20 horas. El capitán alemán Friesenhahn gira la llave para activar las cargas. Pero no ocurre nada. Vuelve a intentarlo. Y otra vez. Los circuitos principales han fallado. Pero aún está el sistema de seguridad.
Al mismo tiempo, Timmerman se prepara para cruzar el puente. A su lado está el sargento Joseph A. Delisio. Nacido en el Bronx, Nueva York, este tenaz soldado de 26 años dirige al tercer pelotón. Creía que tenía a los mejores hombres del ejército y al mejor pelotón de combate del ejército de aquel momento. Habríamos muerto los unos por los otros. Al otro lado del río, un soldado alemán se ofrece voluntario para volver al puente y activar el sistema de seguridad de las cargas de demolición. Totalmente ajena a esto, la compañía A está decidida a llevar a cabo el ataque. Dije, vale, vamos a cruzar este puente antes de que... Una gran explosión envuelve el puente. Vimos cómo el puente se levantaba de sus cimientos. Había polvo y escombros por todas partes y después de un rato dejamos de ver el puente. El polvo no tardó demasiado tiempo en desaparecer. Dije, mirad, sigue en pie. El sistema de seguridad había funcionado, pero la explosión no había sido capaz de derribar la torre este. Le hemos pedido a un experto en explosivos que nos explique por qué el puente no se vino abajo. Parece ser que lo que ocurrió fue que los alemanes, cuando fueron a volar el puente de Remagen, lo hicieron con una clase de explosivo llamada donerita, un combustible compuesto por nitrato de amonio que resulta ser un explosivo de baja velocidad, poco indicado para volar objetivos de acero. Los alemanes se estaban quedando sin suministros y el grueso de sus tropas se estaba retirando, así que contaban con pocos recursos. En vez de quedarse con munición militar, los defensores del puente Ludendorff se quedaron con unos explosivos industriales inferiores. Lo que tenemos aquí es una placa que vamos a utilizar para representar lo que ocurrió, ya que podemos manipular la donorita con facilidad. Ahora vamos a hacer explotar una cierta cantidad sobre esta placa de acero, que es una representación en miniatura del puente de Remagen. Y después haremos un experimento con un explosivo militar para ver cómo afecta al acero. 3, 2, 1... Vale, este es nuestro explosivo militar, así que vamos a hacer el mismo experimento. Vamos a poner aproximadamente la misma cantidad sobre otra placa de acero. Colocamos el detonador aquí, lo haremos estallar y veremos el efecto que tiene. 3, 2, 1... Bueno, aquí pueden ver el resultado. Esta es la de la donerita y vemos cómo ha abollado la placa. Y ahora pueden echarle un vistazo al explosivo militar, que ha conseguido hacer un agujero y atravesar la placa. Era imposible pensar que no fuera a perforarla. La ha destrozado por completo. Pero a pesar de la calidad inferior de los explosivos, aún había cientos de kilos de carga sin explotar colocadas a lo largo del puente. Quizás no tuvieran tanta suerte la próxima vez. Si los alemanes eran capaces de reparar el circuito eléctrico principal o si la metralla o alguna chispa impactaban contra alguna de las cargas, el puente aún podría venirse abajo. A pesar de conocer el terrible peligro que corrían, Timmerman ordenó a sus hombres que volvieran a intentarlo. Le dije a mis hombres, vale, vamos a cruzarlo en este orden. Primer pelotón, tercer pelotón y luego el segundo pelotón. Chinchar y sus hombres comprueban las torres más cercanas del puente. Al ver que están despejadas, continúan con su avance. No recuerdo tocar los tablones. Tuve la sensación de estar volando. Timmerman, sabiendo que la velocidad es la clave del éxito, da ejemplo y lidera a sus hombres. ¡Seguidme! La suerte juega un papel muy importante en la guerra. Pero la suerte por sí misma no gana batallas. Se necesitan tácticas y valor. Al cruzar un puente a toda prisa es prácticamente imposible ir en zigzag. Así que hay que ceñirse a los extremos, utilizando la estructura en sí misma para guarecerse y, sobre todo, hay que evitar la parte central y no dejar de moverse. Aquel que pare, morirá. Los siguientes hombres en adentrarse en el puente son Delisio y su pelotón. Cuando empezamos a cruzar, lo único en lo que podía pensar era en salir de ese puente. Los alemanes ya habían intentado volarlo una vez y habían fracasado. Estábamos seguros, o yo estaba seguro, de que el puente acabaría cediendo. En busca de más cargas explosivas, los ingenieros siguen a Timmerman por el puente.
El teniente primero, Hugh Mott, y sus sargentos de confianza, Eugene Dorland y John Reynolds, deben confiar en los hombres de Timmerman para que les cubran mientras intentan alcanzar y desactivar todos los explosivos del puente. Cuando los hombres llegan a un punto de no retorno, las ametralladoras de las torres comienzan a disparar una lluvia de proyectiles. A continuación sufren la emboscada de otra amenaza oculta: francotiradores alemanes en una barcaza sumergida 180 metros río arriba. El fuego de las ametralladoras venía de frente y el de los francotiradores de un lateral. Los soldados estaban atrapados en un fuego cruzado letal, por delante y por detrás, a través del flanco derecho. Estaban expuestos. Los hombres de Timmerman están acorralados. Ni siquiera han llegado aún a la mitad del puente. En cualquier momento los alemanes podrían intentar volver a volar el puente. Atrapados bajo un fuego cruzado, los soldados norteamericanos no tienen dónde esconderse. La expresión enfilar fuego desde una posición desenfilada significa básicamente que estás disparando hacia el flanco de alguien desde una posición a cubierto. Su única opción es eliminar todas las posiciones alemanas, una a una, con la ayuda de los disparos de los tanques. Las posiciones de las MG de las torres podrían ser reducidas por los Pershings. Luego el ejército de infantería podría avanzar y despejar las torres, habitación por habitación. Pero primero tendrán que eliminar la letal amenaza de los francotiradores. En ese caso, los francotiradores no estaban a cubierto. Estaban en una barcaza y no tenían nada con lo que protegerse. Así que Timmerman pide ayuda a un tanque Sherman situado en la rampa de acceso y solicita que acabe con los francotiradores de la barcaza. Su cañón estándar de 75 milímetros era muy eficaz contra la infantería y los tanques ligeros. Y tenía un alcance de unos 1800 metros. El tanque Sherman ataca la barcaza y en poco tiempo comunica que la amenaza ha terminado. Cuando cruzan el punto medio del puente, las ametralladoras alemanas de las torres tienen una vista más clara. Ahora los soldados americanos son presa de las MG-42 alemanas y de su aterradora potencia de fuego. Los hombres están acorralados y aún les quedan 150 metros por recorrer. Si los soldados norteamericanos quieren cruzar el puente Ludendorff, necesitarán la potencia de los Pershings para acabar con los MGs que hay en las siguientes torres. Un tanque apunta con cuidado. Su primer proyectil impacta contra la parte izquierda de la torre más lejana. El tanque ha silenciado la amenaza. De vuelta en el puente, los ingenieros trabajan con los explosivos restantes. Están librando una carrera desesperada contra el tiempo para tirarlas al Rin antes de que el puente y todos los soldados acaben volando por los aires. Tenían muy poco tiempo. Mientras las fuerzas norteamericanas se abrían paso para cruzar el puente, intentaban encontrar y desactivar explosivos, y uno de los norteamericanos recuerda haber visto a un teniente de los ingenieros cortando cables y tirando los explosivos al río. A medida que los hombres intentan avanzar, los alemanes de las torres se reagrupan y vuelven a abrir fuego. Pero armados principalmente con carabinas estándar, los soldados americanos pueden ofrecer una respuesta muy poco efectiva. Esta es la carabina M1, el rifle semiautomático de los Estados Unidos. La ventaja de esta arma es su ligereza. Además es muy equilibrada y si yo tuviera que dar un largo paseo por terrenos embarrados, querría llevar esta arma. Lleva un cartucho especial de 7,62 milímetros y un cargador de 15. Las desventajas son que el cartucho de 7,62 tiene un alcance efectivo de unos 90 metros y no es muy recomendable para las tropas de infantería de primera línea. Ahora que los alemanes están al alcance de los rifles de los americanos, pueden mantenerse a cubierto y avanzar más rápido. Exclamé: Joe, trae a tu pelotón aquí arriba y sácales de su punto de mira. Les dije a mis hombres: si este puente explota, tenemos a todo un batallón sobre él. Salgamos de aquí. Vamos, chicos. Intentamos movernos lo más rápido que pudimos. Joe Delisio asumió dicha responsabilidad y lideró el ataque desde la parte frontal de las torres.
Alguien gritó: ¿quién está en la torre delantera? Miré por encima de mi hombro y no vi a nadie moverse. Así que avancé hacia la torre derecha, empujé la puerta y había 5 alemanes apiñados alrededor de una metralleta. Parecía que se había atascado y que estaban intentando desatascarla. Pegué un par de tiros y grité Handelhall, que significa manos arriba. Era el único alemán que sabía. Dieron un par de vueltas y levantaron las manos. Cogí la ametralladora y la lancé por la apertura de la torre. Delisio convierte a los alemanes en prisioneros. Al mismo tiempo, el pelotón de Chinchar entra en la torre por el lado izquierdo. Arriba capturan a un ametrallador alemán. La amenaza de las torres ha terminado. A medida que los alemanes empiezan a intensificar su ataque, el teniente primero Mott, de los ingenieros, encuentra el fragmento de un tubo de metal. Creen que protege el cable que lleva hasta las principales cargas, diseñadas para demoler el puente. Con hombres aún en el puente, Mott actúa rápido. Apunta con su carabina M1 al cable. Y con 3 rondas deja el tubo y las cargas inutilizadas. A pesar de la intensa lluvia de proyectiles que está cayendo sobre ellos, de momento ningún soldado norteamericano ha muerto intentando tomar el puente. Pero cuando atacan la orilla este, aún no están fuera de peligro. Ahora deben despejar el túnel del ferrocarril. Pero nadie sabe cuántos alemanes hay escondidos dentro ni con qué armas cuentan. Una vez más, Timmerman envía a Delisio, que hace uso de tácticas para despejar búnkeres. El sargento Cripps y yo avanzamos hacia el túnel. Cogimos una granada de mano y la lanzamos hacia el interior. Después del shock, llega el terror. Avanzan hacia el túnel disparando sus armas hacia los rincones más oscuros. Había una curva en el túnel y oímos muchas voces hablando y gritando. No sabíamos si eran soldados alemanes o civiles alemanes. Su táctica produce el resultado deseado. Las tropas alemanas y los aterrorizados civiles empiezan a salir del túnel. Designado aquella misma mañana para dirigir las defensas de Remagen, el comandante Hans Scheller, que consiguió hacerse con una bici mientras los americanos cruzaban el Rin, escapaba por la parte de atrás del túnel. El puente ha sido tomado y sus defensores oficiales se han rendido. Pero ahora los soldados norteamericanos deben resistir en la vulnerable cabeza del puente. La defensa alemana aún puede organizar un contraataque desde sus posiciones en los puntos más altos. Hombres de la compañía B son los primeros en subir la ladera de 180 metros del noroeste de Erplerley. A continuación le siguen el teniente segundo Barrows y sus hombres del segundo pelotón, que comienzan su ascenso bajo el fuego. Tomar Remagen y cruzar el puente fue pan comido comparado con escalar aquella montaña. A mitad de camino se encuentran con proyectiles antiaéreos de 20 milímetros y las víctimas empiezan a amontonarse rápido. El sargento Bill Schulz recibe un impacto en la pierna y Frank Marek es alcanzado por la metralla. Intentan ponerse a cubierto, pero a medida que los hombres se van abriendo camino hasta la cima, se topan con un panorama desolador. Todo el pelotón de hombres de la compañía B ha sido diezmado por los cañones. Los hombres de Barrows saben que serán los siguientes. Deben alejarse del arco de fuego y rápido. O encontrando un espacio muerto o poniéndose a cubierto. Pero ninguna de las dos opciones es viable. En vez de eso solo les queda una opción: correr hasta la parte más alta. Cuando llegan ahí, su valor se ve recompensado. El enemigo ha abandonado la lucha. Las noticias llegan al entusiasmado general Dwight D. Eisenhower. Ordena al comandante supremo de los aliados que ponga en marcha su plan de ataque. Eisenhower ordena a sus comandantes que al menos 5 divisiones crucen el puente lo antes posible. Pero para que su nuevo plan tenga éxito, dichos hombres deben asegurar la cabeza del puente contra cualquier contraataque del enemigo. Si los norteamericanos son capaces de crear un perímetro defensivo, podrán expandir su dispositivo de forma gradual y luego usarlo como trampolín para seguir atacando a Alemania.
En Berlín, Hitler se entera de la pérdida del puente y monta en cólera. Personalmente, ordena a todas las tropas disponibles que se dirijan hacia la cabeza del puente de Remagen y aniquilen a los americanos. Justo después de medianoche, los primeros tanques Sherman empiezan a cruzar el Rin. Todas las carreteras conducían a Remagen en aquel momento, porque estaba en juego el fin de la guerra. Los vehículos colapsaban las carreteras y los campos estaban llenos de artillería, tanques y cañones antiaéreos, la mayoría esperando para acceder a la pequeña cabeza del puente. 8.000 hombres cruzaron el puente durante las primeras 24 horas. Una vez al otro lado se dirigieron hacia el norte y el 8 de marzo, al caer la noche, la ciudad alemana de Unkel ya había sido capturada. Los alemanes introdujeron cientos de piezas de artillería. Entre el 8 y el 9 de marzo dispararon alrededor de 3.000 proyectiles desde la cabeza del puente. Asimismo enviaron una de las armas más grandes que tenían. El mortero Karl, de 540 milímetros, capaz de destrozar hormigón. Supuestamente dispara 11 rondas, pero ninguna impacta contra el puente. Y luego deja de funcionar. Los alemanes también disparan Nebelwerfers a los hombres que en ese momento intentan cruzar el puente. Esto se ha convertido en una carrera de armas. Los aliados envían 5 batallones para defender la cabeza del puente de Remagen. Colocan 672 cañones antiaéreos alrededor del puente. Es la mayor concentración de artillería aliada que se ha visto jamás. Pero necesitan todas las armas disponibles, porque los alemanes están disparando todo su arsenal contra el puente. El primer ataque de las fuerzas aéreas alemanas llega a las 16:45 del 8 de marzo. 3 bombarderos Stuka y un Focke-Wulf 190 son los precursores de una incesante oleada de ataques aéreos alemanes que continuará durante los 2 días siguientes. Aviones de todo tipo sobrevolaron el puente con la intención de detener a las tropas que avanzaban hacia la cabeza del puente. Pero los pilotos alemanes cometen un gran error. Pero de repente el equipo antiaéreo se percató de algo inusual. Miré hacia arriba y vi aviones alemanes sobrevolando la zona e intentando atacar el puente de Remagen. Y de repente uno de los aviones empezó a ir unas 2 o 3 veces más rápido que el resto. Hitler había enviado una de sus nuevas y letales armas confidenciales para derribar el puente. El primer bombardero a reacción del mundo, el Arado 234B2, se prepara para atacar el puente Ludendorff. Con portabombas debajo de las alas y del fuselaje del avión podía transportar una bomba de 1.400 kilos o 3 de 500 kilos. Pero también lo intenta y falla. A medida que los aliados van destinando más y más hombres y recursos a la cabeza del puente de Remagen, recuperar el puente empieza a parecer una causa perdida para los alemanes. Pero Hitler aún tiene un as en la manga. Bajo órdenes personales del Führer, lanzan una de las armas más novedosas a los hombres que defendían el puente. El cohete V2, o Arma de Venganza 2. El primer misil balístico de la historia iba de camino hacia el puente de Remagen. Era capaz de disparar una carga de 1 tonelada, 5 minutos y medio más tarde, a objetivos a 320 kilómetros de distancia. Y podía originar un cráter de 10 metros de profundidad y 15 metros de ancho. Las nuevas armas de destrucción masiva de Hitler eran algo propio de la ciencia ficción. Soy incapaz de imaginar lo que debió de ser ver cómo esa cosa se acercaba en espiral como salida del espacio hacia el río Rin. Entre el 11V2 desde bases holandesas que iban dirigidos hacia el puente del río Rin.
El V2 no era lo suficientemente preciso y acabó fallando, pero es una prueba fehaciente de lo desesperados que estaban. 15 horas, 17 de marzo. Durante 10 días, los norteamericanos han conseguido que decenas de miles de tropas crucen el puente. Cientos de ingenieros del ejército estadounidense, bajo un constante ataque enemigo, han conseguido deambular por la deteriorada estructura, intentando repararla a toda prisa para mantener el puente abierto. El teniente coronel Clayton Rust está en el puente cuando la estructura empieza a fallar. Oí como un remache se desprendía y noté una sensación de temblor en toda la plataforma. Rápidamente inspeccioné toda la superficie y vi cómo empezaba a vibrar y cómo el polvo comenzaba a salir por todas partes. En ese momento supe que el puente se estaba viniendo abajo. Desgraciadamente, 32 ingenieros murieron y 63 hombres quedaron heridos tras el derrumbe del puente. A pesar de la tragedia, que el puente aguantara en pie durante 10 días permitió que unas 25.000 tropas cruzaran el Rin y se abrieran paso hacia Alemania desde la cabeza del puente. Y la compañía A del batallón número 27 de infantería tomó el puente sin sufrir ni una sola baja. El comandante Scheller, el oficial alemán que abandonó el puente y escapó en bicicleta, murió por orden de Hitler a manos de un pelotón de fusilamiento. Creo que la toma del puente se produjo cuando ambos bandos se dieron cuenta de que el fin de la guerra estaba cerca. Se produjo porque ya no había nada que protegiese a los alemanes del ataque de los aliados. 6 semanas después, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín y se produjo la victoria en Europa. Creo que la parte más impresionante de la toma del puente no fue la toma del puente en sí, sino quién lo hizo. El batallón armado número 27 de infantería estaba compuesto por soldados normales de una unidad normal, de una división normal, de un ejército normal. Simplemente hicieron el trabajo, porque eran los que estaban más cerca y los únicos que podían conseguirlo. Pero esos soldados normales consiguieron algo increíble. Después de la guerra, el presidente Dwight D. Eisenhower le dio las gracias públicamente al batallón número 27. The action of the people was beyond praise. Every man in the whole command approaching that bridge knew that it was mine. Yet without a moment's hesitation, they rushed the bridge. We had losses, true, but they were minor as compared to the great prize that we won. El teniente segundo Carl Timmerman compensó más que de sobra el trágico legado de su padre, que había abandonado el ejército de Estados Unidos. Fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido por su valiente hazaña en Remagen. Carl Timmerman siguió sirviendo en Corea y sobrevivió a ambas guerras. El intrépido sargento Joe Delisio, que consiguió hacerse él solo con la ametralladora que estaba en una de las torres, también fue condecorado con la Cruz por Servicio Distinguido. Para nosotros en aquel momento, solo fue un trabajo más. Era un objetivo que había que tomar y eso fue lo que hicimos, esforzándonos al máximo. Quizás en las altas esferas supieran que era importante, pero solo fue un trabajo que había que hacer y que hicimos.